Mi hermano Rubén de Aldama trabajaba en el ministerio con el anterior ministro, que era de la Serna, en la escolta del ministro. Y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio que se llama El Verde, creo, o algo así, pues a los 10 minutos o 15 minutos llega Koldo. Estaba tomando un café con mi hermano, se acerca Koldo a la mesa, saluda a mi hermano y me presenta a Koldo García. Entonces Koldo le dice: este es tu famoso hermano del que tanto me hablas. Le dice mi hermano: bueno, no te he hablado de él, pero... Y sigo con mi hermano. Cuando pido la cuenta, se les invita al café que estaban tomando ellos, y cuando me voy a ir me dice que a ver si te quedamos un día para tomar un café. Le digo que ok, que cuando ellos quieran. A lo que pasan 2 o 3 semanas, más o menos, y me llama un día a Koldo, le pide el teléfono a mi hermano y me llama a Koldo y me dice que si nos podemos tomar un café en la misma cafetería que hay detrás del ministerio. Quedo con él a tomar un café y bueno, pues empezamos a hablar de a qué te dedicas, qué haces. Porque usted no conocía a Koldo con anterioridad, o sea, el Para primer nada. contacto es a través de su hermano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces Koldo dice que quiere tomar un café para indagarle un poco sobre a qué se dedica usted, ¿no? Para hablar, más que nada para, sí, un poco para saber a qué me dedicaba, qué hacía, bueno, sobre todo qué hacía y a qué me dedicaba. Pues le cuento un poco lo que hacía y a qué me dedicaba. Me pregunta que por qué viajo tanto, que le ha dicho mi hermano que viajo mucho a Sudamérica. Le cuento un poco por qué viajo y las relaciones que tengo en Sudamérica. Y bueno, y él me cuenta un poco le pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro, y bueno, pues me empieza a contar un poco que bueno, que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez y con Santos Cerdán, y que de repente pues cuando hacen la moción de censura, pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ábalos. Quiere decir que la relación que él tenía con Ábalos, según me cuenta a mí, tampoco era... O sea que fue una decisión del presidente el que Koldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba. Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser, que es una decisión del presidente que se vaya con Ábalos como asesor o como lo que ellos indiquen. ¿Y para pues qué? esto es más o menos en agosto, yo creo, de ese año, en el que a ellos le llega información por empresas españolas, entiendo, de que se va a licitar un contrato importante en México, que es el tren de la Ribera Maya, o la Milla Verde, que lo llamaban, me parece. La línea verde del Tren Maya. Sí, algo así. Es un contrato muy importante, es un contrato en el que había varias empresas españolas interesadas en entrar, y ellos, no voy a hablar en plural todavía, él sabía de mis conocimientos y de mi llegada pues al gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si les puedo echar una mano. Usted era cónsul honorario de España en México. No, era agregado comercial. Agregado comercial. De Oaxaca. Vale, con anterioridad a la llegada del señor Ábalos al ministerio. Sí, yo tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca, y bueno, y con el partido, con el PRI, que era el partido que... Bueno, usted le comunicó de alguna manera a Koldo esta condición y digamos... En semanas anteriores, todo esto es lo que un poco íbamos hablando de qué hacía, qué no hacía, por dónde me movía, por dónde no me movía, y cuando llega justamente pues esto, me pide ayuda, de qué manera les puedo echar una mano. A lo que le contesto, lo tenéis fácil, hablar con el embajador que tenéis en México y que os ayude o que os diga de qué manera podéis llegar. Contestación de Koldo: el embajador no es nuestro y nos va a poner todas las trabas posibles para llegar a la gente de allí. El embajador era don Juan López Dóriga, entonces, ¿lo recuerda? No, juraría que sí, pero no puedo afirmar. Entonces le dice Koldo, no es de los nuestros, en el sentido de... No sé si se refería a no es de los PSOE, nuestros del partido, no es de los de... nuestros que no comulga con ellos, no sé a qué se refería con no es de los nuestros.
Y entonces se prescinde, digamos, del trámite oficial a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o del embajador. De Asuntos Exteriores totalmente, y del embajador, cuando yo empiezo a hacer la agenda, hablan con el embajador, porque al final tienen que hablar con el embajador para decir que el ministro va a llegar al país, a lo que el embajador se molesta bastante, porque le dice que no entiende cómo se ha hecho una agenda paralela, ¿vale? Y que no entiende por qué no se le ha avisado de su llegada para poner pues un coche de la embajada y para poner, digamos, seguridad de la embajada como es a un ministro del gobierno de España. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto. O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca, agradecer el qué. Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, sí, así es. Bien, digamos que a partir de ahí, y la gestión que usted realiza en México, pues no sé cómo preguntarle esto, o sea, había demostrado su capacidad de gestión. ¿Eso motivó el que se le solicitara desde el Ministerio alguna gestión adicional en las relaciones internacionales? Bueno, no es que hubiera demostrado, es que fue un éxito el viaje. Quiero decir, se vinieron con un acuerdo firmado, se vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí no es que fuera algo probado, o sea, para mí fue un éxito. Vale. En aquella fecha, precisamente el 4 de febrero del año 2019, cuando tiene lugar este viaje, bueno, se estaba planteando en España alguna problemática con relación al reconocimiento de Guaidó. ¿Se le pidió también algo por parte de Presidencia del Gobierno o por parte del Ministerio? Pues supongo que estas cosas no surgen solo del señor Ábalos. Con relación a este tema y mediación con el gobierno venezolano, digo, pues si lo puede explicar para no... Pues se me pidió, sabiendo también las relaciones que tenía en Venezuela, sabiendo que tenía relaciones con las dos partes, y cuando digo las dos partes es el partido de Henry Ramos Ayud, que estaban vinculados a Guaidó en ese momento, y del gobierno de Maduro, se me pide de alguna manera que si puedo pues intervenir. A lo mismo le digo, no sé de qué manera voy a intervenir, yo no soy diplomático, no llevo relaciones políticas, de qué manera queréis que intervenga. A lo que se me contesta, y a lo que digo que porque no lo hace, creo que entonces era la ministra González Laya, a lo que se me contesta, mejor que la ministra no haga ninguna gestión porque no sabe dónde tiene la mano izquierda de la derecha. O sea, le dicen que es ineficaz la gestión que puede hacer la ministra y se la piden a usted. Totalmente. Es tal que se le hace... Usted es una persona desconocida, pero que de alguna manera estaban depositando en usted. Bueno, yo creo que ya había demostrado. Gestión de relaciones yo creo que ya había demostrado bastante con el viaje a México, que no solamente le presenté a ministros, sino que entró en el Senado en un día de fiesta nacional en México, se le abrió el Senado, estaba el presidente del Senado y había senadores para recibirle. Entonces se me pide esto también en Venezuela. Y no solamente se me pide, yo les digo que obviamente yo no voy a ir a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que yo vengo a dar un mensaje del gobierno si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo, digamos, para tener unas conversaciones. A lo que se me hace una carta, que creo que se ha publicado también, esa carta. Y me voy con esa carta. Es una carta que en algún momento se ha tachado de falsa, pero existe, ¿verdad? Es una carta que expide don José Luis Ábalos, que firma ministro de Fomento, Gobierno de España. Así es. Y es una carta en la que se dice que se le envía a usted con la misión de que sirva de enlace en nuestras relaciones. Así es. Si esa carta es falsa, entonces habré robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada, ¿vale? Y es un papel especial que usa los ministerios y se usa en presidencia, con una carpeta que viene con el escudo de España y también, no sé dónde la habré robado,
para haberla obtenido. Lo íbamos a hacer con Guacalúa, que es una empresa de Javier Hidalgo, y bueno, en ese momento la liderábamos dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Guacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? En una por lo menos sí. De la España que yo no vacía. estuve en esa reunión, pero en una por lo menos sí. Vale, entonces de estas cantidades, ¿cuál es la cantidad que aproximadamente ha dicho en otras cosas, el dinero? Aproximadamente no, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Coldo. Más pagarle otras cosas como en la casa de Plaza España Ahora le pregunto por el tema del apartamento. de Jessica y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Coldo para diferentes cosas. Dice usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos. No, 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. ¿Qué percibió? ¿Vale? Y 100.000 euros que percibió el señor Coldo. ¿Cómo? En efectivo. Vale, siempre se le pagaba en efectivo. Siempre. Enlazando con esto, en la causa, pues se habla en el atestado pues de un primer pago en Grandu sí es el señor Coldo, ¿no? Seguramente. Y se lo voy a dar a Coldo a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, como una reunión. Quedamos a tomar un café y Coldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Ya te lo sé. Sí. Bien, más otros pagos a instancias de Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Pero esta solicitud la hace el señor Coldo, entonces, y usted ya se niega. Sí. ¿Y quién más? Es decir... Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros.